Muchas gracias a todos por estar aquí, a la ESI, a mis compis que son profesores, amigos y además siempre aprendo de ellos. Hay dos tipos de micotoxinas o de mohos, que son los ambientales y los alimentarios. Yo voy a hablar un poquito más de los alimentarios, de los ambientales ya ha hablado bastante Pilar. Hemos hablado mucho del moho negro, pero que sepáis que hay mohos de todos los colores. De hecho, muchas veces cuando veis en la pared húmeda hay una especie de esponjilla blanca que es menos tóxico que el moho negro, que es el Stachybotrys, pero están todos el Aspergillus, el Cladosporum, la Alternaria, el Fusarium, etc. ¿Vale? Y los metabolitos que se llaman micotoxinas son las aflatoxinas, que esas las conoceréis por la relación con el cáncer de hígado, la citrinina, todos estos que veis ahí, las ocratoxinas, etc. Entonces, una cosa es el moho y otra la micotoxina. Bueno, de hecho, ya se están empezando a considerar como posibles armas biológicas. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud, que de vez en cuando dice cosas que pueden ser verdad, ya dijo hace tiempo que el medio más importante para evitar los efectos adversos para la salud es la prevención o minimización de la humedad persistente y del crecimiento bacteriano en las superficies interiores y en las estructuras de los edificios. No le da tiempo a hablar, supongo, a Pilar, o ya lo ha comentado tantas veces, pero el síndrome del edificio enfermo, etcétera. Entonces, para que crezcan el moho y las micotoxinas hacen falta dos cosas. Uno, las esporas de moho y otra, la humedad. Entonces, algo que es, por ejemplo, fundamental en los baños es ventilar, que se nos olvida muchísimas veces, ventilar los sitios que haya humedad y que podamos tener esporas, aparte de analizar, aparte de limpiar, etcétera, ventilar mucho, porque si no hay humedad es mucho más difícil que crezca este moho. Esto mismo dicen los del Centro de Control de Enfermedades, de la CDC, sobre la contaminación del aire y la salud respiratoria, ¿vale? Los altos niveles de moho causan algunas enfermedades en personas susceptibles y, como os decía, es muy importante mantener los edificios, prevenir daños por agua y crecimiento del moho y limpiar los materiales mohosos. Todas estas cosas que presentamos de vez en cuando en relación con la medicina ambiental, que parece un rollo, luego es importante cuando alguna vez tienes que hacer algún informe a algún paciente que realmente detectas, de la manera que sea, que tiene una alteración por micotoxinas en este caso y hay que hacer un informe, que yo, por ejemplo, odio hacer informes, pero bueno, a Pilar se le da muy bien, para que los aparten de su lugar de trabajo, pues el que haya autoridades ya, aunque no haya trascendido, porque esto, salvo vosotros que estáis aquí y os interesa, como dice ella, la concienciación de los médicos o del personal sanitario, incluso de las personas que viven en estos sitios respecto a la medicina ambiental en general y a las micotoxinas en particular, porque este es un campo todavía menos conocido que la medicina ambiental, es cero. Entonces, ni los propios pacientes lo conocen y ya vais a ver, cuando repasemos un poquito la clínica, cómo muchísimos de vuestros pacientes podrían encajar perfectamente en esta patología. Pues que ya el CDC y la Organización Mundial de la Salud, con lo que nos gusta, lo hayan de alguna manera reconocido, aunque no haya llegado a nosotros, a mí me parece pues importante a la hora de ponerlo encima de la mesa y de a una persona ayudarla a que la puedan separar de un sitio o incluso a que se vaya de su casa o con sus propios familiares, porque cuántos pacientes de estos vienen y, menos mal, doctora, menos mal que me da una solución y que me da una posible explicación, porque yo no hago más que decir que cuando llego aquí me encuentro fatal y mi marido y mis hijos dicen que estoy loca, que me lo invento, que es que no quiero venir a casa de la playa o no sé qué. Pues menos mal que por fin alguien me está dando una solución y me está dando una explicación, porque yo llego a creer que estoy loca, efectivamente, que no quiero ir con la suegra, en fin. Pues efectivamente, tienen una razón los pobres, ¿no? Como os decía, una cosa es las esporas, son las semillas del moho y son resistentes y además son invisibles y las esporas tienen que germinar. Y cuando germinan, como os decía eso, cuando tienen acceso tanto al agua como a una fuente de alimento. Y nuestros hogares tienen muchas fuentes potenciales de alimentos para el moho. Y estamos hablando ahora tanto del moho ambiental como del moho de los alimentos. Así que, ojito, como decía Pilar, con el tema de la pintura. Paneles de yeso, colchones, por favor, cuando hay un sitio con humedad, levantad los colchones. La cantidad de veces que nos hemos encontrado colchones llenos de moho, que los estamos respirando cada vez que dormimos. Eso
Pues si no se limpia con el ozono, con mucho cariño a la basura, como les decía yo a mis hijos con las chuches, con mucho cariño a la basura. Se compra otro y que se lleven el anterior. Pero no se puede dormir en un colchón como, ¿vale? Alfombras, tejas, ropa, papel, cartón, tapicería, bueno, en fin. Cuando todos estos materiales se mojan, por goteras en el techo o por las tuberías o por sótanos húmedos o por la condensación, estas esporas de moho que están presentes germinan y el crecimiento de moho ocurre de 24 a 48 horas. Y, dado las condiciones adecuadas, este moho puede prosperar en lugares ocultos dentro del hogar y cuando se nota ya ha colonizado. Sótano, ático, etc. Esto pasa muchísimo, insisto, en casas que están cerca del mar, sobre todo cuando están por debajo del nivel, ¿no? Así que ahí tienes que tener una impermeabilización brutal y una ventilación estupenda y estar mirando cada 2 por 3. Vale, voy a pasar un poquito de esto porque si no me va a pasar como ella. La mayoría de las exposiciones a las micotoxinas ocurren por la ingesta de alimentos, aunque bueno, supongo que dependerá de dónde viva uno. En sitios con más humedad esto se puede invertir, o exposición al aire, ¿no? Pero las micotoxinas pueden tener muchos efectos negativos, que lo vamos a ver ahora, para la salud humana y para el ganado. Bien, aquí tenemos, ya empezamos a hablar un poquito de los alimentos. Entonces, tenemos los, y es lo que os digo, que vais a salir de aquí diciendo, y ahora, entre unas cosas y otras, entre los metales pesados de los pescados, entre la carne contaminada, los cereales que prácticamente todos tienen micotoxinas, ¿qué puñetas como yo? Pues bueno, siempre hay esperanza y al final os contaré mi teoría, por lo menos la mía, la del barril, y que tampoco podemos, de nuevo, vivir en una burbuja. Hay que fomentar la detoxificación, hay que intentar no llenar el barril, lo cual no quiere decir, por Dios, volvernos locos, ¿vale? Pero, por ejemplo, los granos de cereales y, sobre todo, el maíz, pues tienen bastantes micotoxinas. La uva del vino tinto, ya lo siento, y el zumo de manzana. El zumo de manzana, o si podéis elegir cualquier otro zumo, el zumo de manzana tiene bastantes micotoxinas, ¿vale? La exposición puede ocurrir directamente al comer los alimentos infectados o indirectamente a través de animales alimentados con dichos alimentos contaminados, en particular con leche. La OMS, de nuevo. Y, bueno, debe pensarse, en principio, aunque luego no es tan fácil, en las micotoxinas como agentes causales cuando una enfermedad afecta a varias personas sin que exista una relación evidente con un agente causal conocido como microorganismos. Luego esto no es así, pero ¿qué le vamos a decir? Esto lo ha dicho, ¿quién lo ha dicho? El 25% de las cosechas del mundo están contaminadas. El 25% de las cosechas. Cuando se hizo este análisis, que no sé cuándo fue, hace un par de años, y probablemente la cifra sea mayor. Pero ojito, de nuevo, con lo que comemos. Y, bueno, las principales micotoxinas implicadas en la contaminación de bebidas, ahí las tenéis. Como os decía, y luego vamos a ver también, ojo también con el café, sobre todo con el café soluble, no digo marcas, pero vamos, con el café que se utiliza para hacer café soluble, suele tener muchísimas micotoxinas, casi todos los zumos de frutas, la cerveza, ojo también con las bebidas de origen vegetal, si es que no podemos tomar nada, la leche, la cerveza, el vino. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay, yo ya lo siento. Infusiones, aquí les vamos a hacer el agosto a Josenea con las bebidas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues más fuentes de micotoxinas, las tenéis aquí, la ocratoxina en el café tostado, sobre todo los cereales sin procesar, el café tostado y los alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles para lactantes y niños pequeños, que es que ya las pastas secas, curiosamente luego lo vamos a ver, los frutos secos mejor tostados a este nivel, porque yo sé que a otros en teoría mejor crudos, pero para eliminar micotoxinas mejor los frutos secos tostados. El maíz sin procesar, efectivamente, es que el maíz los tiene todos. Decía Marisa cuando le escuché la primera vez la charla, yo después de prepararme esto ya no vuelvo a tomar un dorito en la vida, ya lo siento. El maíz tiene muchísima cantidad de micotoxinas. Y, bueno, los problemas de salud que puede dar, pues ahí los veis, hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, carcinogenicidad, por supuesto, toxicidad gastrointestinal. Luego, yo espero que me dé tiempo,
tengo una presentación sobre la relación que me encanta entre la disbiosis, que es prácticamente a lo que yo me dedico 90% ahora, y las micotoxinas. Producen, no se sabe qué es primero el huevo o la gallina, como casi todo cuando hablas de salud intestinal. En la reproducción, que también tenemos unas cuantas diapositivas de la relación con el sistema endocrino, que como sabéis es mi especialidad. Bien, empezamos ya a meternos un poquito en clínica. Vamos a hablar de las aflatoxinas y la aflatoxina fundamentalmente lo que nos va a dar es uno de los más tóxicos, de hecho, y es el más conocido por el tema del cáncer hepático. Sobre todo se encuentra en las vacas alimentadas con piensos contaminados, ¿vale? Y fue el primero conocido ya desde el 88. De hecho, bueno, pues es de los que más se ha estudiado para encontrar relación de causalidad. Las ocratoxinas tienen propiedades nefrotóxicas, teratógenas, inmunotóxicas y neurotóxicas y podría ser la responsable de una enfermedad conocida como la nefropatía endémica de los Balcanes, que es una enfermedad progresiva de los riñones. Fijaos qué diferencia entre pensar que una enfermedad puede ser debida a un contaminante ambiental, con lo cual bueno, pues podemos tratarlo o intentar manejarlo, a pensar que tenemos una enfermedad crónica degenerativa sin solución, ¿no? Esto es así con prácticamente todo lo que hacemos nosotros. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ya identifica, en su opinión científica, en mayo del 2020, algunos productos cárnicos, queso, cereales y productos a base de cereales como los contribuyentes más importantes a la exposición dietética crónica de ocratoxinas. ¿A que no lo habéis escuchado en ningún lado? ¿A que seguimos viendo todos los anuncios de la tele de todas estas cosas sin que nadie ponga, pues como lo del glifosato que comentaba antes tanto Sergio como Antonello? Pues lo mismo. O sea, aquí hay unos intereses, evidentemente, aunque no nos guste escucharlo y decirlo, pues tenemos que decirlo, que todo esto que nosotros presentamos aquí está hiperestudiado, hiperdemostrado y, sin embargo, pues no se comenta en las consultas ni en los medios de comunicación, porque, a ver, es lo que hay. Luego está el deoxinivalenol, que se conoce como vomitotoxina y se ha asociado a efectos adversos gastrointestinales agudos y en situaciones de calor aumentan los niveles de este tóxico y, bueno, pues ya están los países pidiendo revisar los límites con el consiguiente riesgo para los consumidores, de nuevo como siempre. O sea, sabemos que es una toxina que produce vómitos, sabemos que es inmunosupresora y, sin embargo, ahí están los países intentando revisar los niveles, evidentemente no para mejorar la salud de la población, sino para mejorar o no empeorar su economía, intentando cambiar los límites cuando ya sabemos esto. Más de lo mismo, si es que no os descubro nada. La zearalenona, tanto la zearalenona como sus metabolitos tienen una estructura de lactonas y presentan actividad estrogénica. Es un disruptor endocrino de los mejor estudiados. Y este es el que se encuentra en el maíz, pero también en trigo, cebada, sorgo, centeno, etcétera, etcétera. Parece que los cereales integrales son la principal fuente de metabolitos en alimentos y piensos, ¿vale? Bueno, las concentraciones más altas de esta micotoxina están en el salvado de trigo, el maíz y productos derivados del mismo. ¿Cuántas veces os han contado? Porque yo doy clases de endocrino en la Universidad Europea y este año juro que cuando hable de la ginecomastia voy a hablar de esto, de verdad, por estas. Tenemos que ser, pero ¿cuántas veces lo habéis escuchado? O sea, ¿cuántas veces os han contado que una ginecomastia pueda ser debida al maíz, al salvado de trigo? ¿Cuántas veces se le han quitado los cereales a un señor con ginecomastia o a una paciente con cáncer de mama cuando sabemos que tiene actividad estrogénica? Bueno, la CEA favorece la progresión del cáncer y la formación de metástasis, entre los cuales el efecto de CEA resultó más relevante, ¿vale? Igual que el bisfenol A. Y luego a nuestros pacientes oncológicos se les da el vaso de leche con galletas o la ensalada con el maíz o lo que sea. Aparte del azúcar, aparte de los efectos que sabemos del azúcar y el paciente oncológico, pues tenemos todos estos tóxicos que en ningún momento se consideran.
Luego están las fumonisinas, que también de nuevo contaminan el maíz, ya lo siento, de verdad. Espero que ahora no salgamos y tengamos una merienda con Doritos, porque entonces me puedo meter debajo de la silla. Y es bastante tóxica y representa aproximadamente el 70% de la fumonisina total, la FB1, que es la más tóxica. Bueno, pues no solamente tenemos este panorama, sino que es que además la contaminación por micotoxinas muestra una clara tendencia creciente. ¿Por qué? Por la incidencia de infecciones fúngicas en la agricultura. Con lo cual, pues se defienden cada vez más y aumenta su concentración. Es un poquito también lo que hablábamos antes del glifosato y los pesticidas, en fin. Y luego están las ambientales. Aquí el protagonista es el moho negro, el Stachybotrys, pero también tenemos Penicillium, Cladosporinum y el Aspergillus. También están las alternarias, etcétera, etcétera. Bien, esto ya lo ha contado Pilar. Tenemos la alergia al moho, las infecciones por el moho o la colonización por hongos y la enfermedad por moho tóxico o el síndrome del edificio enfermo. Yo como empecé, porque Pilar ha contado la historia de por qué ella empezó a interesarse por las micotoxinas. Pues yo empecé a interesarme porque yo hago una técnica de diagnóstico que muchos aquí conocéis, que se llama bioresonancia, y a mí me salía en la bioresonancia hongos setas. Cada vez que veía a un paciente muy malito y de vez en cuando no veía ni bichos, no veía ninguna otra cosa, y hongos setas. Y ya llegó un momento que dije, bueno, pues esto tiene que ser algún tipo de tóxico que no es una cándida. Yo miraba cándida tenemos todos, pero la gente no se pone tan mala por una cándida. Y al final me di cuenta que, empezando a preguntar a la gente qué tipo de alimentación llevas, tienes moho en tu casa, muchas personas tenían una... Luego, pues ya ahora vamos a hablar un poquito del diagnóstico. El diagnóstico no es nada fácil, lo siento muchísimo, no es nada fácil, no tenemos las cosas fáciles porque encima son diagnósticos caros, en fin. Pero sí que eso me dio la idea y empecé a tirar del hilo, empecé a hacerme cursos de estos americanos de las micotoxinas, que como dice Pilar, todos los años en medicina ambiental, yo los hago siempre online. Hay un curso entero de micotoxinas y empecé a escuchar todos los síntomas y dije, efectivamente, muchos de los pacientes que tenemos que no sabemos dónde encuadrar probablemente tengan una sensibilidad, infección, alergia, ¿no? El CIRS, ya lo ha contado ella, es el síndrome de respuesta inflamatoria crónica. Y ocurre en pacientes que están afectados por las toxinas de los edificios enfermos o por los mohos alimentarios. Ya lo hemos hablado, hay un 25% de personas genéticamente sensibles. Luego vamos a ver que esa es una parte del diagnóstico que sí que se podría hacer de forma genética. Y da igual el color, el peor es el negro, pero cualquier moho puede producir micotoxinas o gases tóxicos para la salud. La sintomatología va a depender, como en cualquier patología, de lo que tenemos ahí, el estilo de vida, el tiempo de... Por supuesto que el estilo de vida es importantísimo, por supuesto, ya lo vamos a ver. De hecho, el tratamiento ideal para las micotoxinas va a ser una dieta tipo paleo, como decía mi amigo Sergio, ¿vale? Del estilo. Bueno, como decía también Pilar, muchos científicos han relacionado los síndromes de sensibilidad central con la exposición a micotoxinas, pero esto reza para cualquier patología ambiental. Síntomas más comunes. Pilar decía que son 3 o 4. Bueno, en realidad pueden ser cualquiera de estos. Fatiga y debilidad, cefaleas, sensibilidad a la luz. Al final, ¿qué son? Pues eso, personas con una activación, como decía ella, la sensibilidad al moho, una hiperactivación del límbico, que luego lo vamos a ver en una diapositiva. Déficits en la memoria, dificultad para encontrar palabras, el brain fog famoso, la dificultad de concentración, rigidez matinal, dolor en las articulaciones, sensaciones inusuales en la piel, que también lo comentaba, el hormigueo y el entumecimiento, disnea, dificultad para respirar, cambios en el apetito, luego vamos a ver lo de la leptina, aumentos en la frecuencia urinaria, aumento de la sed. Bastante típico, la sed por la noche. La sed por la noche muchas veces es infección por micotoxinas o cualquier otro tóxico, pero bastante específico el tema de las micotoxinas. Aumento de ojos rojos, visión borrosa, sudores, cambios de humor, dolores agudos.
bueno, toda la patología, lo que llaman trastorno funcional digestivo, que es la 9, lagrimeo, desorientación, sabor metálico en la boca, curioso, yo antes de ahora cada vez que alguien me dice, uy, qué sabor metálico en la boca tal, digo, toxicidad, seguro, ya empezamos a tirar del hilo. Choques estáticos, que es como esto, cada vez que le das como electricidad a alguien, vértigo, sensación de mareo, súper clásico. Bueno, no existe un test ni prueba definitiva, aunque ahora vamos a hablar un poquito del diagnóstico, porque además pues me parece interesante, pero sí necesitamos una combinación de historia clínica, exploración física, historia clínica ambiental, que no es nada fácil. Os animo a que hagáis el curso de medicina ambiental con nosotros, con la ESI, porque bueno, pues no hay mucha formación disponible en medicina ambiental y la historia clínica es muy, muy, muy importante, y aquí se ha hablado pues, lo justo, lógicamente. Y luego está el test de screening, que comentábamos, que es el test de sensibilidad al contraste visual, el Visual Contrast Screening Test. Se encuentra en la página web del Dr. Shoemaker, como habéis visto antes. Luego creo que tengo la dirección por ahí, pero si no es Surviving Mold, es como sobrevivir al mold, Surviving Mold, ahí lo encontráis. Son $19 y la verdad es que merece la pena porque tiene una especificidad puede que poca, pero sensibilidad altísima. Y luego está el cuestionario clínico de síntomas. No me da tiempo a ir por el cuestionario clínico, es bastante largo, es de una doctora que se llama Jill Krista, como cristal con un H intercalada, y también es bastante exacto. Casi todo en mi experiencia, la medicina ambiental tira mucho de cuestionarios y está muy bien. El test QESI, el test de electrosensibilidad, este test para las micotoxinas. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de… Porque, bueno, pues como la gente tiene unos síntomas comunes, hay un score, pues la combinación en clínica de lo que sería el Visual Contrast Screening Test, que lo encontráis en esa, bueno, que le podéis decir a los pacientes que vayan a esa página y lo hagan, más el cuestionario positivo de la doctora Jill Krista, que lo encontráis en, bueno, esa es la dirección de web, la página web del test de contraste visual. Y lo otro es el de Jill Krista. El doctor Richie Shoemaker, que lo ha mencionado Pilar, es el que más ha estudiado o el que empezó a estudiar tiene un esquema muy bonito que vamos a explicar un poco, y no voy a hablar ahora del diagnóstico porque luego lo desarrollo mejor. Se puede diagnosticar el ambiente, o sea, diagnosticar el moho en casa o diagnosticar a la persona. Y dentro del diagnóstico de la persona, básicamente está lo que hace Great Plains, que es fundamental para, o sea, mira, muchas toxinas y sobre todo se centra en las toxinas ambientales, el del Real Time Lab, y luego lo que va a empezar a hacer Marisa García en estudios analíticos aplicados a la clínica a partir de marzo, que es fundamentalmente para las toxinas alimentarias, y se hace en sangre, es un análisis de anticuerpos, luego lo vamos a ver. Y es bastante más económico, se hace aquí, no hay que mandarlo fuera, pero hay que tener en cuenta que no es para toxinas ambientales, es para las toxinas alimentarias. Vale. Como os decía, bueno, pues las pruebas utilizan tecnologías y medidas diferentes para diferentes tipos de micotoxinas, y bueno, pues la imagen completa es complicada de obtener, pero la historia ambiental y de exposición es fundamental. La asociación con SIBO, que es el párrafo de abajo, la vamos a ver después, y muchas veces se asocia la sintomatología y la exposición a micotoxinas con un SIFO, que es, para los que estéis un poquito familiarizados con la terminología del sobrecrecimiento bacteriano, el SIFO sería el sobrecrecimiento fúngico, que es el de las cándidas, y tiene mucha asociación. Vale. Este es el que os comentaba, el cuestionario de Jill Krista sobre la enfermedad relacionada con el moho. No vamos a ir revisándolo porque nos llevaría el resto del tiempo, pero al final, o sea, tiene unas puntuaciones de 0 a 3, no es probable que se produzcan enfermedades relacionadas con el moho, y más de 10, probable enfermedad relacionada con micotoxinas. Tiene 3 categorías y no me acuerdo, pero debe tener unas 50 preguntas, una cosa así, 50 me parece que son. O sea, que es bastante completito, y además al paciente se le puede mandar a su casa y que lo haga y luego te lo trae, y así no tienes que dedicarle tanto tiempo. Esta es una diapo que cogí de uno de esos cursos, me chifla, porque si lo veis es un poco lo que estábamos diciendo antes. Tienes
la enfermedad por moho abajo y encima pues tienes efectivamente el Lyme. Ahora ya sé que, no es que cuando hablemos de Lyme voy a tener que hablar de Bartonella más que de la Borrelia. Gracias, eso no lo sabía. Pero tenemos pues la disregulación del sistema autónomo, el CDR que comentaba Pilar, el síndrome de activación mastocitario, la ansiedad, los parásitos, el SIBO, las alteraciones en el eje hipotálamo hipofisario, la cándida, el Epstein-Barr, las alteraciones del tiroides y el insomnio. ¿Y qué queda tras tratar las micotoxinas? Pues nos puede quedar todo eso o no nos queda nada, pero lo primero que tenemos que, de alguna manera, quitar son las micotoxinas. Y hablo de micotoxinas, pero podríamos hablar de cualquier factor ambiental, porque muchos ya se nos van a caer o se nos van a arreglar. Y si no, otros van a salir a la superficie, porque cuando nosotros empezamos a tratar a los pacientes, y cuando hacemos bioresonancia lo vemos muchísimo, las patologías van por capas. Muchas veces tú ves un virus y dices, qué raro que esta persona que esté tan fatal tenga solamente un virus. Bueno, vamos a empezar a tratar esto porque parece que la prioridad es desintoxicar, es no sé qué tal, y luego está mejor, pero te aparecen muchos más bichos o te aparecen muchas más patologías, o el cuadro que te da el diagnóstico es peor, porque los pacientes van como, o por lo menos en mi experiencia, como por capas. Y muchas veces parece que están mejor, pero empiezas a tratar, clínicamente están mejor, y sin embargo, en cualquier método de diagnóstico te empiezan a aparecer cosas que antes no estaban, y te vuelves loco, y vas por el buen camino. Cuando no tratamos micotoxinas, que es un poco la explicación de la diapositiva anterior, es muy difícil el manejo de todo esto, infecciones crónicas por virus lentos, he puesto el Epstein-Barr, pero supongo que sería lo mismo para el CMV, el herpes, etcétera, Lyme crónica y coinfecciones, aquí estaría la Bartonella, por supuesto el SIBO, desequilibrios hormonales, perdón. En cuanto a los desequilibrios hormonales, aunque vamos a hablar ahora, alguno que me ha escuchado ya las charlas que, sobre todo antes, ahora ya no tanto, daba sobre tiroides, yo siempre digo que el tiroides antes de empezar a tratar una patología tiroidea, tenemos que acordarnos de todo lo que rodea al tiroides. ¿Qué rodea? La alimentación, el gluten, la vitamina D, el mercurio, los disruptores endocrinos, otras alteraciones hormonales, la disbiosis, el SIBO y ahora también sé que las micotoxinas. Entonces, una TSH de 5, de 6, antes de empezar a darle un Euthyrox que vamos a enmascarar y que la persona, bueno, pues igual se encuentra un poquito mejor, pero vamos a enmascarar esa TSH que es un pilotito, vamos a abordar todo lo demás. La nutrición, que asegurarnos de que está tomando suficiente ingesta de yodo y selenio. Entonces, todas estas cosas tenemos que valorarlas antes de empezar a tratar a esta persona, ¿no? Entonces, no enmascaremos, no hagamos, aunque sea con yodo y selenio, o sea, no tratemos una TSH un poquito alta con un suplemento cuando podemos evaluar todas las cosas que lo rodean. Por supuesto, problemas de insomnio, activación mastocitaria, intolerancia a la histamina, intolerancia a salicilatos, ferropenias, anemias, metales pesados. ¿Qué quiere decir esta lista? Que si nos estamos empecinando, y esto yo lo veo también mucho en el SIBO, en tratar, por ejemplo, un SIBO y no sale, y un tratamiento con Espirasin, y ahora el Espirasin no, pues ahora le damos el orégano, y ahora le damos el otro que tiene orégano y NEM y no sé qué, y ahora le meto la berberina, y no tal, pues es que a lo mejor hay una toxicidad por micotoxinas, y es lo primero que tenemos que tratar, ¿vale? Bien, como os decía antes, afortunadamente hay algunas soluciones y algunos estudios informan de que el ozono podría inactivar hasta el 96% de las esporas de hongo, bueno, en la cebada, pero si las inactiva en la cebada, las inactiva evidentemente en otros sitios de nuestras casas, por ejemplo. Hay bastantes estudios respecto al ozono y a las micotoxinas y además, bueno, pues no deja residuos y además no provoca cambios nutricionales en el producto, ¿no? Entonces, bueno, pues si tenemos posibilidad de ozonizar, que no es fácil los alimentos, igual no es una posible solución, no es una mala idea. Aquí me voy a acercar aquí, no sé si se me va a oír o no. Voy a intentarlo porque esto me pasa como decía Pilar con el otro diagrama. Este es más complicadillo, pero es precioso. Esta es la vía de las biotoxinas, ¿no? De Shoemaker, del Richie Shoemaker que hablábamos. El cuerpo, o sea, las biotoxinas entran en el organismo vía, pues lo que hemos dicho,
agua, alimentos, mordeduras de bichos, lo que sea. Y tenemos la posibilidad del HLA susceptible, que ahora vamos a ver cuáles son, o el cuerpo normal que los expulsa sin ningún problema. Y entonces, aquí tenemos, como ha dicho ella, los T-Zol receptos, etcétera, etcétera. Lo que nos va a dar claramente es un aumento de citoquinas con un aumento de este factor en capilares, con lo cual no solamente tenemos alteraciones claras del sistema autoinmune, pero es que además aumento de trombos, reduce el factor de crecimiento vascular y tenemos claramente un aumento de trombos. Y lo más interesante y lo más bonito, que ya lo he comentado también, es lo del receptor de la leptina a nivel hipotalámico, con lo cual produce no solamente un aumento de apetito, una dificultad para la saciedad, sino una dificultad para perder peso, más una reducción de la hormona estimulante de los melanocitos, de la MSH hipofisaria, que aparte de aumentar las bacterias, los estafilococos resistentes coágulos A negativos, produce una reducción de la hormona antidiurética, de aquí la sed, produce una disminución de andrógenos, muchas de las infertilidades y de los problemas de líbido actuales, tanto en hombres como mujeres, puede venir también de aquí, cambios en el cortisol y la ACTH, muy interesante, al principio produce una activación inicial, pero luego produce un agotamiento. Por supuesto, enfermedades prolongadas, problemas gastrointestinales, dolor crónicas y alteraciones del sueño. Y todo esto también vía alteración de las células nerviosas, como nos ha explicado fenomenal. Y todo esto, si os leéis la explicación un poquito más despacio, es maravilloso. Otra de las cosas que es muy bonito cuando entiendes, es pacientes obesos, por ejemplo, que no hay forma, que dieta, que ejercicio, que dieta cetogénica, que ayunos, tal, y al final el cuerpo es muy sabio y lo que hace es que la grasa, no solamente existe una resistencia a los receptores de leptina y, por tanto, es muy complicado controlar esa saciedad, sino, y eso se lo escuché una vez a Pilar, que, bueno, pues como la grasa acumula metales pesados, cuando hay tanta toxicidad, el cuerpo se niega a perder grasa. Entonces, muchas veces tienes que empezar por hacer una reducción de tóxicos, empezar a hacer una detoxificación, porque si no, ese paciente, por mucha dieta cetogénica, por mucho ayuno que haga, no va a perder peso, porque es una función biológica de la grasa ayudar a librarse de esos metales pesados. Los análisis de salud relacionados ya los comentaba ella, pero si os fijáis, es lógico porque en todas estas vías que están alteradas es lo que nosotros vamos a observar en estas analíticas, que no las voy a volver a repetir porque ya las ha comentado. Estas son analíticas normales. Y los genes HDR, ¿vale? Estos lo encontráis, esta información, que si os interesa, os recomiendo la página de Surviving Mold porque además tiene muchísimos recursos gratuitos y merece la pena. El complemento, el C4, los HLA de R y de Q, luego vemos cuáles son. Bien, fundamentalmente son estos de aquí. Esta diapositiva es de Marisa porque además es un paciente suyo y los genes más importantes son dentro de los DR el DR4 y el DR53 y dentro de los DQ el DQ8 y el DQ6. Y estos son los genotipos con más susceptibilidad a la enfermedad por Moho, ¿vale? Bueno, este es un paciente suyo que era un varón con muchísimas alergias desde pequeñito, cada vez más alérgico y más sensible al polvo y los ambientes sucios. Y bueno, pues evidentemente esto no se puede tratar, pero es un paciente con el que tienes pues mucho más cuidado, claro. Vale, estos son más, como veíamos antes, los dinoflagelados son las algas. Son las algas estas verdiazules de los pantanos y de las aguas estancadas y entonces vemos cómo hay algunos pacientes que presentan esos genotipos que son especialmente sensibles y cuando muchos de nosotros nos podemos bañar en un pantano y no nos pasa absolutamente nada, pues a lo mejor hay algunos que tienen esta carga genética y pueden
meterse en este tipo de agua contaminada y tienen un gran problema. Vale. Lo que os comentaba de la CTH y el cortisol, al principio encontramos niveles elevados como si hubiera una hiperactivación, pero al final nos lleva al agotamiento adrenal con niveles de ambos bajos. También es importante el factor de crecimiento endotelial, las anticuerpos anticardiolipinas y las inmunoglobulinas IgA, IgM y IgG, la osmolaridad, que es como os decía, esto nos da la sed, la deshidratación, la micción frecuente, etcétera. ¿Cuántos pacientes encontráis? Me levanto cada 2 por 3 a orinar, tendré una diabetes, sequedad de boca. Pensad que puede ser una infección por micotoxinas o... Esta es complicada de medir, la verdad. La leptina no tiene mucho sentido medirlo. Vale, entonces, lo que hablamos del diagnóstico, la cromatografía, o sea, puede ser aislamiento, o sea, cultivo como tal, que este tarda 15 días, puede ser extracción de DNA, puede ser este tipo de técnicas de cromatografía, que son los que hacen los Great Plains y demás, y luego los basados en anticuerpos, que estos son los que van a hacer en EAC, que es fundamentalmente la inmunoglobulina, en sangre del paciente, no en orina, sino en sangre. Bien, este es el que hace Great Plains, que es el micotox espectrometría de masas avanzadas, se hace en orina, como os decía, el transporte tiene que ser a Estados Unidos congelado, el tiempo de respuesta es 1 mes, es un precio elevado y detecta esas micotoxinas que veis ahí. Bueno, esto ya lo hemos visto. Y este será el ToxPlex, que es el método ELISA en sangre, que es un formato multiplex para las 5 toxinas que se han averiguado que son más frecuentes que afectan a la salud humana, como os digo, sobre todo en alimentos. O sea, que probablemente la cosa sería combinar ambos, ¿no? Porque o probar uno y si es negativo y sigue existiendo, yo lo que haría sería primero sospecha clínica, el cuestionario que os he dicho y el test de contraste visual, después probablemente este por la facilidad y si este es negativo y sigues teniendo la sospecha clínica elevada positiva, pues probablemente haría el de cromatografía. Bueno, este pues se pone ahí la sangre del paciente y como tienes abajo las toxinas, cuando el paciente tiene IgG se pega y cambia de color, básicamente, es la explicación, ¿no? Y, como os digo, lo que hace es detectar las micotoxinas más preocupantes, que son las que tenemos aquí. Aflatoxina, ocratoxina A, las patulinas, que son las del fusarium, los tricocenos, la cearalenona y los alcaloides ergóticos. Vale. Más de esto. Bien, un poquito de micotoxinas y hormonas. Actúan como disruptores endocrinos, pero también actúan como tóxicos directos, como hemos visto. Tened en cuenta, ahora vamos a ver una foto, que las micotoxinas ambientales entran por la nariz y tenemos la hipófisis muy cerquita de la nariz, ahora lo vamos a ver. Entonces hay una inflamación hipotalámica vía bulbo olfatorio. De hecho, yo todavía no he leído demasiado esto, pero es verdad que hay tratamientos nasales que parece que son súper eficaces por antifúngicos por vía nasal y tratamientos no solamente porque por ahí está el bulbo olfatorio, sino porque llegamos por ahí también más cerquita a la hipófisis. También existe el mimetismo molecular que ya hemos visto de la cearalenona de actividad estrogénica, alteración hepática porque directamente alteran la detoxificación hepática o de la microbiota, es un tóxico mitocondrial, como nos han explicado, de maravilla y es el desencadenante de la autoinmunidad. Los síntomas que nos pueden sugerir alteración hormonal, hablando de las micotoxinas, no en general, pues son estos que veis ahí. Cambios de humor, sensibilidad mamaria, calambres, dolores menstruales, ansiedad, fatiga, alteraciones del sueño, sofocos, disminución de la libido, ovario poliquístico, acné o infertilidad. Hirsutismo, aumento de peso inexplicado, ya lo decíamos, pérdida de pelo, neblina mental, endometriosis, fibroides uterinos y síndrome de colon irritable. Síndrome de colon irritable. No me voy a meter en esto porque si no
me tiro un rato, pero vamos, que sepáis que un 60 o un 65% de los así llamados síndrome de colon irritable no son tales, sino realmente son un SIBO. Y también da muchísima pena, yo es que como me pongo a hablar del SIBO no paro, es que una patología que puede ser fácilmente, bueno, fácil tampoco, pero que puede ser tratable, que todavía nos estén diciendo que se lo está inventando, es el estrés, tiene que vivir con esto, no puede hacer absolutamente nada. No es que esto no existe. Estudia, porras, estudia. Voy a decir otra palabrota, estudia. Y estudia lo que es el SIBO. Y no le digas al paciente que tiene un colon irritable porque no sabes lo que es la microbiota. Bueno, ya, me callo. Entonces, hay dos diferencias entre la endocrinología clásica y la endocrinología desde el punto, o la nueva endocrinología desde el punto de la medicina ambiental. La endocrinoclásica sería las relaciones entre el cerebro y el órgano diana, todos sabemos, hipotálamo, hipófisis, órganos periféricos actúan, feedback positivo, feedback negativo, no cuento nada. Y esta es la endocrinología moderna, bonita, ¿eh? El hígado, el intestino, evidentemente siguen los órganos diana y siguen, pero está todo interrelacionado con la inflamación, por supuesto, las adrenales como eje fundamental que controla todo lo demás, porque sí, el estrés es muy importante, como decía Antonello antes, que me ha encantado, la estatuilla del chino que se llama estrés, guay, o adrenales, me da igual, sí. El tiroides, todos van al tiroides, que es lo que os decía, el tiroides tendría que estar rodeado en nuestra mente de todo lo que os he dicho, o sea, TSH alta, todo lo que os he dicho. Y, por supuesto, todos van también ¿a qué? Al hiperinsulinismo, a la inflamación de bajo grado. Y mediados por quien no podemos olvidar, que es los mecanismos de detoxificación y el intestino, que en la medicina convencional están ahí porque tienen que estar y porque de vez en cuando tienen cáncer. Vale. Esto es la base de lo que, y ahí voy a volver a meterme, pero que yo también soy un poco de meterme, en fin, donde no me llaman, pero ahora lo llaman PNI, que está fenomenal, que me encanta, que es precioso, pero es que esto, la gente, yo no soy, bueno, sí, tan mayor, pero no llevo tanto tiempo en la medicina integrativa, pero la gente que hace medicina integrativa lleva hablando del hipotálamo, la hipófisis, el estrés, el intestino y el hígado desde que yo tengo uso de razón. Y ahora le hemos puesto otro nombre, pero a lo que voy es que esto ha sido la base de la medicina integrativa desde que yo la conozco y a mí me parece que es lo mismo. Pero bueno, ya está. Pues los aspectos clínicos de lo que llamamos nueva endocrinología o de interrelacionar todo con todo es esto al final. La menopausa no está relacionada solamente con la progesterona y los estrógenos, es que todas las hormonas, todas, porque también el cortisol tiene mucho que ver con la menopausia, por supuesto, y el tiroides. Y la andropausia, bueno, ¿qué os voy a contar de la andropausia? Claro que tiene que ver con todo, pues, y sobre todo el cortisol, o sea, pero la fatiga y la pérdida de energía, o sea, dime cuál no, la depresión, el problema cardíaco, los cánceres, están todos relacionados. No podemos limitarnos a una enfermedad, a un bicho, o a una enfermedad, a una hormona. No, hay que mirar todo el sistema hormonal. Y cuando hablamos de todo el sistema hormonal, ¿de qué estamos hablando al final? Del sistema hipotálamo hipofisario y probablemente del sistema límbico, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de lo que son las biotoxinas y esto es lo que os decía. Fijaros qué cerquita está. Esta es la silla turca, aquí está la hipófisis, un poquito más arriba está el hipotálamo. La hipófisis está aquí. Mirad por dónde nos entran las toxinas, es que está súper cerquita. Entonces, ¿cómo nos va a afectar? Claro, normal que afecte. ¿Veis? Ahí está el bulbo olfatorio, ahí arribilla, y justo encima está la hipófisis. Es una de las razones por las que cualquier toxicidad ambiental, ahora estamos hablando de las micotoxinas, pero supongo que cualquier tipo de toxicidad ambiental, claro que nos está afectando a nivel hormonal. Esto lo hemos visto. Y lo que comentábamos antes de la activación, antes lo llamó Pilar, sensibilidad versus toxicidad al moho, efectivamente, ¿qué pasa en el sistema límbico cuando hay cualquier toxicidad por biotoxinas? Esta es una, pero hay muchas más, que
el centro del inconsciente, el sistema límbico de lucha o huida, el cerebro reptiliano se queda pegado en modo on. Estamos continuamente en modo on, está mandando señales sin parar. O sea, no paramos, no tenemos ese simpático parasimpático fundamental para la vida. El sistema, el vago ventral está hiperactivado, nos distorsiona la percepción sensorial, produce pensamientos negativos en bucle y perpetúa el trastorno de estrés postraumático. De hecho, bueno, el sistema límbico ya no lo he dicho, pero ya lo sabéis, que es este sistema que en realidad une amígdala, hipocampo, hipotálamo, y cuando se queda por las propias toxinas, como ha explicado ella, en modo on, pues tenemos todos estos síntomas. Hay una cosa muy curiosa que escuché en uno de los cursos, que es que los propios pacientes que están infectados por micotoxinas no quieren muchas veces apartarse de su entorno, no quieren ni oír hablar. O sea, tú les dices, se tiene que ir de su casa, tiene que tirar esto, tiene que tirar lo otro, y no quieren por esta propia inflamación. O sea, la propia neuroinflamación es como si las propias micotoxinas de nuevo intentaran defenderse, creando esa inflamación y esa negación, ¿no? Eso lo comentan bastantes médicos que se dedican a esto. Yo me pareció un poco así, ¿no? Pero ya cuando lo contó el tercero pensé, pues va a ser así, porque claro, efectivamente, y probablemente sea así con cualquier adicción o con cualquier toxicidad, ¿no? De nuevo, no voy a comentar esta diapo porque ya hemos hablado suficiente de la toxicidad mitocondrial. De hecho, bueno, pues me ha encantado, pero que sepáis que es un tóxico mitocondrial más de todos los que hay en esta diapositiva de Navier. Bueno, pues, y la patología mitocondrial, ¿no? pues está en la base de todo, o sea, y sobre todo de todas las patologías que ahora no sabemos cómo tratar. Y luego está el mimetismo molecular, como otra toxicidad, una que hemos visto que es directamente que afecta a la hipófisis, y luego está el mimetismo molecular, que son los disruptores endocrinos, y en esto no voy a hablar porque además hay en el curso que damos de medicina ambiental hay un capítulo entero. Simplemente que sepáis, para los que no estén muy familiarizados con el término de disrupción endocrina, que hay diferentes mecanismos que pueden mimetizar las acciones de las hormonas, antagonizarlas, alterar el patrón de síntesis o metabolismo o alterar los niveles de receptores. La hormona y el receptor, ya sabéis, es como una llave y su cerradura, entonces los disruptores pues pueden o bien bloquearla o bien imitarla, con lo cual aumentarían su efecto, o bien directamente no hacer nada o bajar un poquito su efecto, ¿no? O sea, nos podemos encontrar una hiperactividad, una hipoactividad, por ejemplo, en el caso del tiroides nos podríamos encontrar un hipotiroidismo, un hipertiroidismo o una TSH que hoy la tenemos en 2 y mañana la tenemos en 8 y pasado la tenemos en 0,5, para los que más o menos manejéis analíticas, ¿no? Y eso es lo que hacen los disruptores endocrinos. Vale. Vamos a pasar, bueno, esto es un poquito ya del tratamiento, que ya sabemos, agua limpia, comida limpia, aire limpio y mente limpia. Los efectos del moho en la salud intestinal, ya hemos visto que están implicadas en diversos problemas, pero ¿qué hacen? ¿Por qué sabemos que dañan la microbiota? Dañan directamente la barrera intestinal y pueden producir endotoxemia metabólica. Producen muerte de los enterocitos directamente. Es neurotóxico para el plexo mientérico, alterando el peristaltismo. Ya sabemos que el complejo motor migratorio es fundamental. Producen gastroparesia neurogénica. Degradan las vellosidades intestinales. Alteran el complejo motor migratorio, dificultan la absorción de nutrientes, al suprimir el sistema inmunitario puede producir sobrecrecimiento de cándida, que está súper relacionado, y al producir sobrecrecimiento de cándida y todas estas cosas que os he dicho, producen un sobrecrecimiento bacteriano. Para recuperarse del SIBO necesitamos un sistema inmunitario que funcione bien, es lo que comentaba antes. El sistema inmunitario está agotado de la lucha contra el moho, y es que además el moho se ha cargado todas las vellosidades. Los síntomas intestinales son muy parecidos a los de un SIBO, los tenéis ahí. Sabéis que el síntoma fundamental del SIBO es la distensión abdominal, el fundamental, ¿vale? Pero bueno, también tenemos reflujo gastrointestinal, que antes no me acuerdo ya quién comentaba lo del reflujo tal. Una de las cosas primeras, aparte de no dar
perdón. Inhibidores de la bomba de protones. Aparte de intentar evitar los inhibidores de la bomba de protones, por favor, cuando os encontréis un paciente con reflujo, descartar un SIBO, porque es tan fácil como va a tener reflujo toda la vida o va a tener una tos aquí toda la vida, pues no, vamos a hacerle un test de hidrógeno, que sí que sirven, que esa es otra. Uy, los test de hidrógeno sirven para nada, no hay evidencia, pero ¿cómo que no hay evidencia? Bueno, pues reflujos, que se haga un SIBO, ¿no? Entonces, sabemos que las micotoxinas tienen un impacto tremendo en la microbiota intestinal. Y algunos estudios, que esto es muy bonito, demuestran cómo una microbiota saludable es capaz de eliminar las micotoxinas del huésped, es decir, no todo está perdido. Hay gente que está expuesta a micotoxinas y aparte de ser del 75%, que no es especialmente susceptible, pues no tienen tanta sintomatología, porque tienen una microbiota saludable, pero tampoco nos sorprende. Esto es lo mismo que hemos visto con la infección por el bicho este. Lo mismo, o sea, la gente que estaba con una microbiota saludable, pues al final no tenían tanta sintomatología, etcétera, etcétera, ¿no? Y es lo que antes se comentaba, pues en lugar de decir vitamina D, cuida tu microbiota, cuida tu alimentación, hacemos otras cosas, cuando está súper demostrado que el estado basal de la microbiota es fundamental para luchar contra cualquier tóxico y este no es un tóxico distinto. ¿Cuánto tiempo tiene un paciente crónico de SIBO una microbiota normal y saludable? Prácticamente ninguno. Entonces, como os decía, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Quiero decir, ¿qué es primero, la infección por micotoxinas en pacientes susceptibles o al revés, o pacientes con SIBO que tienen más facilidad para cuando están en contacto con las micotoxinas, que como hemos visto aquí, prácticamente todos nosotros hemos tenido contacto, te infectas, ¿no? Entonces, los tóxicos han aprendido a alterar nuestra flora intestinal, pero cuando nosotros tenemos la flora intestinal alterada, tenemos mucha más susceptibilidad a estos tóxicos. Y bueno, hay estudios muy bonitos en los que ya relacionan, y este es de hace bastante tiempo, el impacto de las micotoxinas en la salud intestinal y encima lo relacionan con el cáncer de hígado. En general no se deben administrar probióticos, en general, durante la enfermedad por moho, porque si el organismo está en ese momento en un estado de biofilm patogénico, se puede provocar un incremento de la conducta defensiva del organismo y empeorar bastante la sintomatología. Ya sabéis que hay bastante controversia entre si administrar o no probióticos en un sobrecrecimiento bacteriano, ahí tengo mi opinión, pero desde luego parece que si está asociada a una toxicidad por moho no se debe administrar, ¿vale? Pero sí que son mucho mejor tolerados si al mismo tiempo añadimos clorofila, así como alimentos amargos y estimulantes de la producción biliar. Así que siempre es muy importante añadir todo tipo de vegetales de color verde en la alimentación. Vale. Y estos, tanto Plantarum como Rhamnosus, si no hay un SIBO, si hay micotoxinas y una disbiosis, pueden el primero adherirse a las aflatoxinas y el segundo también porque contrarresta los efectos hematológicos e inmunotóxicos de este tipo de las aflatoxinas. Vale. Bien, voy a hablar un poquito de la parte que nos enseñó Lucía, muy poquito. Aquí tenéis, gracias, aquí tenéis de nuevo la página esta. Bueno, por supuesto, buscar profesional experto, el protocolo de SOMAKER que lo tiene en su página y bueno, pues hay grupos de apoyos en Facebook, etcétera. Los pasos que tendríamos que dar, por supuesto, eliminar la exposición tóxica, identificar qué micotoxinas están mediante las distintas pruebas, apoyar el sistema nervioso. Por favor, el sistema nervioso, muy importante estimular el vago en todo, en el SIBO, en las micotoxinas, por supuesto en los síndromes de sensibilidad central. No dejéis de lado, aunque sea decirle al paciente que dedique 5 minutos de su día a respirar, a entrenamiento autógeno, meditación, a bailar, a lo que sea que le estimule el parasimpático. Es fundamental. Estimular las vías de alimentación, por supuesto las vías de eliminación. Ahora vamos a hablar un poquito de la dieta, muy poquito. Apoyar tratamiento mastocitario, quelantes de precisión, que no quiero que se me pase, soportes, como decía Pilar, para la linfa y la bilis, antifúngicos, disruptores de biopelículas, de biofilm, abordar otros factores, obvio, y cualquier otra circunstancia. Vale, hemos dicho ya la sauna, el detox hepático. Vale. Hay que tratar de evitar los alimentos ricos en histamina,
alcohol, especialmente cerveza y vino, vinagre, kombucha. Aquí la kombucha, que es muy buena normalmente como alimentación prebiótica, o el vinagre, que muchas veces recomendamos en pacientes con déficit de ácido clorhídrico, pues aquí hay que tener un cuidado especial, igual pues, bueno, todos los fermentados. Y el café habría que eliminarlo en principio porque está lleno de micotoxinas, pero si es un problema, pues intentar probar las marcas que están libres de ellas, como pueden ser los cafés ecológicos, ¿no? Hay algunos quelantes botánicos, aquí fundamentalmente el brócoli, como decía, no, creo que era Antonello, el brócoli, ¿no? Que no, era Sergio. El brócoli, San Brócoli, pues sí, San Brócoli. Plantas amargas que tengan función colerética, estimular la producción de bilus en los hepatocitos. Bueno, y luego algunos suplementos que nos pueden ayudar, pues está Andrographis paniculata, que tiene todas estas propiedades, por supuesto, Santa Vitamina D, por supuesto, la alcachofa, antifúngicos intranasales y sistémicos, es lo que os comentaba, que utilizar la vía nasal en este tipo de pacientes y en este tipo de patologías es especialmente útil. Bueno, reduce los síntomas relacionados además con los mastocitos. Bien. Albahaca. Ahí tenéis algunas opciones intranasales. Bueno, hay que tener cuidado, ¿eh? El ajo, por supuesto, el ajo es maravilloso, incluso, bueno, dependiendo de qué presentación, el ajo incluso en pacientes con SIBO es muy útil, sobre todo en el SIBO de metano es fundamental. El timo, el orégano, a mí me encanta el orégano, ya sé que para pacientes con SQM hay que tener cuidadín, pero en general me encanta. Bueno, vale, un poquito de esto. Un poquito. Vale. Para mí esta es que te lo pongo ahí porque es su presentación, con su permiso, es de las personas que más ha investigado desde el punto de vista nutricional el tema de las micotoxinas, ¿vale? Entonces, es el taller que os comentaba. Esta diapositiva quiero que os quedéis con ella. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos tendencia a cortar eso del alimento, ¿no? Bueno, pues se ha demostrado que la misma cantidad en la manzana hay aquí que aquí de micotoxinas, ¿vale? Perdón, que ya estoy con la manzana, ya tengo la cabeza, ya la mandé, es un pimiento, ¿verdad? Vale, ¿dónde están fundamentalmente? Aquí. En los lácteos, como os decía, tanto leche como fermentados, en todos los cereales, en todos los frutos secos y semillas que se reducen con el tostado, como os comentaba, aunque hay datos variables, y en la fruta desecada. Lo tenemos en piensos, por eso también en la carne, como os decía, en la leche, fundamentalmente la aflatoxina, y hay residuos de la aflatoxina 1 en la carne. Y entonces el pobre humano pues llega aquí y lo inhala, se lo come, se lo bebe y vamos, no nos falta de nada. Dentro de los cafés, como os decía, intentad evitar el café soluble instantáneo, intentad evitarlo, intentad que sea ecológico, lo más ecológico posible. Parece que los más contaminados son los de Chile y los de Francia. Hay estudios, esta es ocurrencia de ocratoxina en café y bueno, pues aquí te dicen cuáles son los más peligrosos. Esto ya os lo he dicho. Dentro de los aceites, los más contaminados son el de cacahuete y el de sésamo, con zearalenona. Y esto también es muy curioso, las especias más resistentes al desarrollo de micotoxinas son la albahaca, el clavo, la menta, el orégano y el tomillo, y sin embargo las más susceptibles, que no quiere decir que no tomemos, quiere decir que en la playa el pimentón, la pimienta blanca, el jengibre y la cúrcuma, cada vez que nos vayamos y volvamos de un verano a otro, a la basura. La playa o cualquier sitio con humedad, o la montaña, o directamente en nuestra casa si no la vamos a utilizar, pero que estos son los que tenemos que tener más cuidado e incluso, bueno, pues echarle un vistazo. Dentro del tratamiento ya hemos visto, estimular órganos emuntoriales, evitar el estreñimiento, siempre fundamental, pues cada uno con el protocolo que tenga, ¿vale?
la sauna, por supuesto, los paneles de luz infrarroja, las saunas infrarrojas. Ahora hay aparatitos domésticos que yo no sé lo eficaces que serán, pero bueno, cada vez la gente los está utilizando más parece que la luz infrarroja es eficaz para controlar los mohos de los alimentos. Ya van saliendo cosillas que podemos hacer, ¿no? Y luego hay aceites esenciales específicos para cada uno de los hongos, y aquí tenemos la boswellia para el Aspergillus, el árbol de té para el Aspergillus nigris, la menta piperita también para el Fusarium y el níger, la berberina para el Fumigatus, el lemongrass, el orégano y la pimienta negra para estos de aquí también, alcarabea, ajedrea y anís verde para el Penicillinum. Esto ya lo hemos explicado. Y luego hay distintos quelantes para distintos tipos de micotoxinas. Así, las aflatoxinas se quelan mucho mejor vía conjugación del glutatión, porque la principal vía de toxificación es la conjugación con el glutatión. Entonces, todos estos suplementos van a ayudar a la intoxicación por aflatoxinas. En el caso de la zearalenona, van a estar implicadas las vías de glucuronidación y metilación, con lo cual fundamentalmente tenemos el carbón activo, los betaglucanos y el ácido húmico. En el caso de las ocratoxinas tenemos las principales vías de detoxificación son la conjugación con el glutatión, la glucuronación, la conjugación de aminoácidos y la metilación, con lo cual tenemos aquí fundamentalmente colestiramina y carbón activo. Y en cualquier caso, y si no hay un SIBO, siempre nos va a ayudar no solamente una microbiota sana, sino probablemente el tratamiento con probióticos. No en la primera fase, no cuando sospechemos un biofilm, pero sí posterior a la quelación, ¿vale? Entonces, como os he dicho, el efecto de los probióticos en la infección por micotoxinas está bastante debatido. Al final, lo que dicen la mayoría de los autores es Saccharomyces no, levaduras no, y otros probióticos no en la primera fase, pero sí cuando hayamos pasado la primera fase de los quelantes. Vale. Y fundamentalmente Rhamnosus, porque es capaz de unirse a las aflatoxinas, la zearalenona y los tricotecenos, de forma que ayuda a la reducción de la absorción intestinal. Evidentemente, estamos hablando ahora de los alimentarios, ¿vale? Y este es el que yo no daría, porque es el que he encontrado más controversia. El Saccharomyces, la ultralevura, bueno, no digo esa marca porque es la de toda la vida, pero vamos, el Saccharomyces. Así que los compuestos que mitigan los efectos de las micotoxinas, como veis, son esos por micotoxina. Y está muy bien este estudio que han hecho ellas, porque son un resumen de muchos estudios. O sea, esto no es, este de aquí es uno, pero es si en algún momento tenéis un paciente con sospecha y le hacéis la prueba y tiene estos determinados micotoxinas, estos son los quelantes, porque no les vais a dar todos, o los oligoelementos que más van a ayudar a la detoxificación. Y bueno, ya está, la alimentación pues es esto, evitar micotoxinas, baja en hidratos de carbono, suficientes proteínas y grasas de calidad y baja en histamina. Porque os decía, es muy parecida a una dieta paleo, baja en histamina, así que ahí tampoco es mucho más importante evitar las posibles micotoxinas, suplementar de forma dirigida según la micotoxina y hacer pues la dieta antiinflamatoria que cualquiera de nosotros haríamos. Y yo creo que ya está, a tiempo más o menos. Muchas gracias.